acá la mayoría o coquetos o están cuidando la línea porque siguen intactos los bocaditos del almacén pastelería. Ahí están, ¿eh? Solo una cucharada tuvo y de mi parte. Yo me los voy a llevar igual. Ah, te lo vas a llevar dijeron que no directamente. los podemos llevar. Pero hay que comer en cámara. Lo vamos a comer acá. Ahí está, ¿eh? ¿Se anima alguien? El problema es que Terminamos son 6 y somos 5. ¿Quién se va a llevar 2? Ah, mira, ¿Quién se va es a comer? verdad. No he El visto las doctor debe cuentas. ser dulce, dulcero. Sí, pero no me animo. En cámara. Que no quiere ser que el que dé el... Alguna vez el corté una puntapié. torta acá igual, de todas acordás? maneras. Entramos Sí, linda, ¿te claro, acordás? claro, Sí, sí, por claro. supuesto. Bueno, ¿cómo vienen cambiando las mañanas Sí. en nuestro querido canal? Y bueno, y están ahí, por supuesto, con Vení Mañana, como siempre, firmes, con un gran equipo. Está el doctor también. Sí, también está el doctor hace ya varios años. Sí. Y bueno, está en constante movimiento. Bueno, Telefe ha venido con una gran movida y Tele 8 acá en Córdoba también. Así que arrancamos muy tempranito, antes que nadie. Sí. 7 menos cuarto de la mañana. Bueno, mucho antes arrancamos, pero... y a las 9 nos integramos nosotros, Vení Mañana. Sí, con el mismo con equipo. un planteo que igual se va consolidando. Sí, el mismo equipo de ya hace ya un tiempo. Muy contentos de hacerlo. Todo lo que se traspasa a través de la pantalla es lo que se ve. El doctor lo puede decir, que él va una o dos veces por muchísimo. La verdad que sí, nos divertimos, hacemos mucho entretenimiento, mucho contacto con la gente, sin dejar de lado la información, aunque la información empieza muy temprano, mucho antes con el nuevo programa con Joel Rossi a la cabeza, y nosotros le seguimos de 9 a 11, bueno, y después justo al mediodía, etcétera, etcétera. ¿Hace cuántos años en los medios instalada ya una cara querida, conocida, porque además hasta familiar fue en algún momento la cosa, ¿no? Y muchos años, sí, muchos años. No sé si ya perdí la cuenta, pero sí, era pequeña. Feliz, muy era contenta. lo que siempre quisiste. Pero la verdad que si es lo que siempre quise, no sé. Ajá, es lo no que te me diste gusta cuenta. mucho. Porque yo soy de profesión maestra jardinera. Ah, mira vos. Ajá, vamos Antes descubriendo. estudié otra cosa que es licenciatura en nutrición. Ajá. Todo lo que tiene que la vida sana, la alimentación, que bueno, que lo hago, Lo expones, lo de hecho. practico, lo Sí. expongo porque es lo que me gusta. Y después, por cuestiones de la vida, me presentó un casting y se dio y arranqué y dije, pero mira qué lindo, me gusta esto. Y entonces estudié periodismo, como para afianzar esto que había entrado en un canal importante. Entonces digo, bueno, si se me dio así, por algo debe ser. Y reciben, ¿no? Eventualmente muchos llamados de la gente. ¿Qué se puede palpar de la situación de la gente? ¿Cómo la está pasando? ¿Presentan malestar? ¿Expresan malestar? Y nosotros tenemos un termómetro en el programa que es a través de la consigna. Entonces, cuando hacemos consignas en donde involucramos la cuestión social y la actualidad y la seguridad, la inseguridad, bueno, es terrible la cantidad de llamados que recibimos y el malestar de la gente es palpable. Se puede palpar. Terrible. Y después por ahí hacemos cuestiones un poco más relajadas como para también relajar a la gente, ¿no? En esta situación tan oprimida, de tanta angustia, de que no nos alcance el sueldo, si nosotros encima colaboramos pidiéndole que nos llamen, entonces por ahí hacemos consignas relajadas en donde la gente se divierte, bueno, con un poco de música, bien uno, ¿no? Hacemos juegos, tenemos muchos regalos, tratamos de mimar al televidente que nos ven y muchísimo, nos miran mucho en el interior. Canal 8 en el interior es mandamos un abrazo fuertísimo. todo el interior, aprovechamos, ahí está, mandamos un abrazo todo el interior. Bueno, es realmente es fantástico lo que hacen porque tienen ese rol, ¿no? De tratar de desenchufar de cosas mucho más profundas como las que nos está pasando en la Argentina. ¿Cómo haces para desenchufarte, digo, ¿no? De tanta cosa que está sucediendo, tanta actualidad que te roza, que te obliga a hablar muchas veces de familia, ¿no? No, yo... por eso me quise venir del Ecuador, porque me costaba... A pesar de que tenía una vida muy tranquila y fuertemente remunerada, acá yo me desenchufo. Hoy, por ejemplo, tengo un partido de fútbol para mí impostergable con mis amigos y después comemos un choripán y me desenchufo con los chicos, en casa. No, yo trato de no mezclar las cosas porque tampoco podés traspasar a la familia y al resto. Pero es un buen cable a tierra las amistades, ¿no? Yo soy muy amiguero. Bueno, hace un rato le preguntábamos en qué iba a terminar todo esto, ¿no? Hablando del escándalo, de la corrupción, de las coimas, y decías tristemente que nada, que probablemente nada. Yo tengo esa sospecha. Te pregunto también qué va a pasar con el posible desafuero que ya estaría pidiendo Gabriela Michetti sobre Cristina Fernández para que, en definitiva, se la pueda investigar como se debe, no a medias, como pasa con muchos de los senadores. Fíjate que en cualquier país serio el tema de los fueros es un tema excepcional y solamente
solamente es un tema preventivo. Acá se ha convertido en un coto de casa. Ser senador es una garantía que durante los 6 años que sos senador, la justicia no te va a poder tocar. Y si a eso le suma la jurisprudencia de Pichetto, que dice en caso de ser condenado, recién vamos a ver qué hacemos, que también se cae de Maduro, porque Menem tiene 2 condenas y sin embargo sigue siendo senador. Entonces es una gran mentira. Pero bueno, yo lo que veo que son oportunidades que Dios, la vida, ponerle a quien quiera, nos está dando y nosotros no las estamos aprovechando. Cualquier país serio estas oportunidades las aprovechan. Oportunidades para cambiar su justicia, para profundizar los mecanismos de investigación, para quitar privilegios. No, nosotros, ¿viste? Especulamos, porque aparte la Argentina vive así, ¿no? Entonces estamos especulando que seguramente la semana que viene va a haber un ruido tan grande en otro tema que seguramente va a tapar este. Y así venimos, ¿viste? Ahora, hablamos de corrupción a nivel nacional, venimos hablando también de corrupción a nivel provincial, bueno, denuncias que ha hecho hace muy poco Diego Jack, retirándose inclusive de la seguridad del gobierno de la provincia después de denunciar a empresarios de la noche. Dijo ahora también que empresarios de la noche sobornan a funcionarios y en algún momento deslizó que algunos empresarios de la noche le habrían pagado la campaña a Luis Juez de intendente y que es más, en inspector público habría sido puestos por ellos para no molestar. Que te extorsione a alguien, la extorsión es un delito que necesariamente presupone de que alguien te amenaza a cambio de tal cosa, no revelar tal secreto, tal cuestión. A mí yo no. Recién tuve una expresión media ordinaria, pero no lo voy a repetir al aire, pero vos sabés, yo tengo la lengua bífida y bípeda. Si sinceramente pudieran, mis enemigos que no es la almacenera, no es el tipo, no es Miguel, no son el vecino común, son tipos con mucho poder. No, me parece lo grave, la verdad, más allá de lo que diga el secretario de Seguridad, lo grave, lo grave es que, bueno, podés justificar una inconducta donde aparece tu papá en condición de tu papá recibiendo dinero, tirando con una escopeta. La verdad que creo que nosotros, te lo puede decir, la verdad, Pablo, cualquier encuesta te dice que la inseguridad en esta provincia, lejos, después viene la desocupación, el hambre, la miseria y todo lo que vos quieras, pero la inseguridad, y ya llevan 20 años, ¿viste? Entonces, bueno, podés intentar tapar el sol con la mano generando te enganchan en un hecho de corrupción y vos para desviar la cuestión querés que... No es poniendo muchos elefantes como vos disimulás un elefante. Después de 20 años vos deberías tener una política de seguridad seriamente. Si fíjate, si el secretario de Seguridad está sospechado de esta cuestión, ¿qué le queda? ¿Qué te queda como ciudadano común? Decir, en mano de quién estoy. Te lo contaba que nosotros tenemos que turnarnos a ver quién la mira a Lorena o a María cuando van al almacén de la esquina de casa para que no la roben, porque así estamos viviendo. ¿Qué le queda al ciudadano común, no? Hablando de la inseguridad, ¿es uno de los principales reclamos? ¿Es así como sin duda. Tiene que ver también con una cosmovisión de la gente. Cuando se habla de inseguridad es bolsillo, me preocupa el bolsillo. ¿Inseguridad que está ligada directamente a la pobreza? En una parte sí, o sea, no se relacionan directamente uno con otro, pero evidentemente la pobreza es el mejor caldo de cultivo donde la delincuencia toma, por ejemplo, a jóvenes y lo empieza a reclutar para trabajar, por ejemplo, en el narcotráfico, que es un negocio que genera muchísimo dinero de forma rápida y es muy tentadora para mucha gente. Ahora, el narcotráfico y las adicciones. Sí, sin duda. Ahora bien, a mí me llama la atención, nosotros tenemos un observatorio de finanzas públicas donde seguimos también las finanzas de la provincia de Córdoba. Entonces, de la misma manera que lo hace la provincia, nosotros vemos cómo se determina fondos para salud, para educación, para vivienda y también para el tema de seguridad. Ahora, mientras todos podemos en esta mesa y seguramente la gente estar de acuerdo que la inseguridad es un hecho notable y que se mantiene en el tiempo, lo que cambia es que de repente sucede algo, como sucedió en términos periodísticos, que hace que se empiece a hablar, pero la sensación que uno tiene viviendo en cualquiera de los barrios de Córdoba es la misma este año, el año pasado, hace 2, 3 años. Ahora bien, cuando uno analiza los presupuestos, o sea, la inversión, y esto hay que estar atento, el que se acostumbra a leer presupuestos, lee las decisiones de la política de una forma distinta. Yo no leo las decisiones de la política a través de lo que leo en el diario o lo que veo en la televisión, sino a través de un presupuesto. Claro. Yo veo el número y digo, van a hacer esto, le preocupa esto, no le preocupa esto no le interesa, evidentemente. Esa es la realidad. Detrás de los números. ¿Qué le preocupa al gobierno en este momento y qué no? Ahora, esos números. La inversión en seguridad es fuerte en esta provincia, es alta, no es baja. Ahora bien, esa inversión siempre
está rondando exactamente lo mismo. Y así es como lo expresa la provincia. Bueno, ¿qué hacemos con el tema de la seguridad? Más patrullero, más policía, más armas. O sea, parecería que se trata de fierro y carne resolver el problema de la inseguridad. Y evidentemente, y a estos 18 años hago referencia, no se ha solucionado, eso no ha cambiado. O sea, si no hacemos algo distinto en tema de seguridad, ¿por qué tendríamos resultados distintos si estamos repitiendo lo mismo? O sea, todos los años se hace un gran anuncio de la incorporación de 1.400 efectivos, una hilera incontable de patrulleros que luego no sé a dónde van, qué se hace de todos esos patrulleros, porque cada vez hay más patrulleros, o se necesitan más patrulleros, pero sin embargo, a la hora de la eficiencia, la sensación que tiene el cordobés común en la calle es que está más desprotegido que nunca. Y la inseguridad está íntimamente relacionada con la cuestión, con el factor económico también, con la pobreza. Yo no sé si no les pasa a ustedes, pero yo cada vez veo más familias viviendo debajo del puente, de un puente, viviendo, durmiendo en una esquina, con colchones, Mira, hay un puente que está cerca de la terminal, que ya ese puente ya abajo tiene sillones, maderas, tiene levantado. Yo paso casi siempre por ahí y mis hijos lo van viendo y dicen, mira mamá, tienen un televisor. Es una familia, creo, yo lo paso. ¿Vos sabés cuál es? Sí, pero es una familia numerosa. Una familia numerosa. Sí. Y la pregunta de mis hijos que me partió el alma, ¿dónde se sientan para comer? ¿O cómo se bañan? Es tristísimo. Inseguridad, pobreza, mala alimentación es un detonante para muchos chicos que están sobre todo en una etapa de crecimiento, ¿no? Que como consecuencia seguramente traerá, seguramente depresión, aislamiento, falta de felicidad. ¿Y qué pasa, digamos, con el desarrollo de esos chicos, ¿no? Que sufren todo esto que acabamos de decir y de plantear? Los niños son producto de la interacción de la sociedad con ellos. O sea, los chicos no son ancianos que viven en otro lugar, viven acá. Y maman lo que maman en el sentido social, también en el sentido de la teta, maman lo que les va pasando. Entonces es muy triste que, de acuerdo a las encuestas que hacen ustedes o la Universidad Católica, el 50% de los chicos sea pobre. Porque implica no solamente esto que hablamos recién del desarrollo intelectual, sino vivir en una condición de infelicidad. Y la felicidad, aunque parezca una utopía, es la herramienta que nosotros tenemos para poder seguir viviendo en paz y en armonía y poder generar nuevos espacios de comunicación con los demás y conmigo mismo. Entonces, si un chico vive pobre, no solamente va a ser pobre porque no come, porque no se puede vestir. Que un chico no tenga acceso, por ejemplo, a un libro, a la lectura de un libro. Exactamente. A una mamá que lo cuide, a un papá que lo acompañe a jugar a la pelota. Esas cosas que probablemente para algunos grupos sociales está acomodado. Sí, medianamente satisfecho. Hay chicos que no lo pueden tener. Y estos chicos que ustedes dicen que viven debajo de un puente, probablemente, por más empeño que le ponga esa familia, esa mamá y ese papá, va a ser imposible que generen en ese chico una expectativa diferente que seguir siendo pobres. Ese chico que no tiene felicidad, que tiene infelicidad, tiene frustración, porque es un sentimiento de frustración. Entonces, es un potencial delincuente el día de mañana. O no. Por eso, o un infeliz. Y que ya con eso pero con ese está sentimiento mal. De inferioridad. ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué no tuve una familia? ¿Por qué no tuve un lugar? ¿Por qué los otros sí? Generalmente, socialmente, psicológicamente, va por ahí, por ese lado. Ese concepto de la felicidad, si lo libramos, lo dejamos suelto a una cuestión individual, la felicidad arranca en el seno familiar, pero también es un concepto social. Pablo lo enfocaba con claridad. O sea, si vos estás gastando fortuna en seguridad, solamente en comprar patrulleros y poner policías pésimamente instruidos con salarios miserables, y no te das cuenta que podés pensar en otra cosa, que capaz tenga que ver con la educación, interactuar con los sectores más vulnerables de alguna manera. Sin tanta inversión, a lo mejor, ¿no? Claro. Bueno, cuando uno analiza en términos de inversión, por ejemplo, Santa Fe tiene menos cantidad de pobreza invirtiendo menos cantidad de dinero. O sea, evidentemente solo se explica en decir, bueno, ¿cómo estamos invirtiendo? ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo, evaluar los programas sociales, no existe. Se ejecutan más de 150 programas sociales en Córdoba. Acá se hace un programa social, al año siguiente se lo cambia por ahí, se le cambia un nombre, una gran creatividad, pero
a ciencia cierta, ¿sabemos si es efectivo? No para quitarlo, para eliminar, para reducir, no, para si está bueno, metámosle más dinero a un programa bueno. Ahora, si no cumple los fines, no. Ahora, cuando hablamos en términos sociales de pobreza, está bueno esa mirada individual sobre un niño, en la expectativa que tiene. Ahora, tenemos que entender que la pobreza en Argentina hoy ya no es del 25%, el último dato del INDEC, se está disparando, en este momento se está disparando la pobreza. Y en estos 6 meses se va a disparar mucho más. O sea, empecemos a pensar que el dato que viene de pobreza para fin de año va a ser un dato tremendo. Pero ese dato ya existe hoy, ya sucede hoy. Claro. En términos numéricos se va a reflejar. Cuando decimos 1/3 de la población argentina se encuentra en niveles de pobreza, uno de cada 3... ¿Está la pobreza dentro del plan económico? ¿Está pensada? La erradicación de la pobreza. Sí, digamos. Yo creo que la meta de pobreza cero como meta ideal es una meta que todos podemos perseguir, ahora irrealizable en ese contexto. Ahora, evidentemente, si nosotros tenemos una economía hoy que está parada, un consumo que sigue bajando, una disparada de precios como el que estamos viendo, no puede tener otro efecto que la pobreza crezca, no va a haber otro efecto. Pero cuando la pobreza, decimos, a nivel general, o sea, sin distinción etaria, es de el 30%, o sea, 1 de cada 3, cuando hablamos de niños, ya no es del 30%, es del 50%, o la UCA dice del 60% cuando lo mide de forma multidimensional. O sea, la pobreza en todas sus dimensiones, donde el ingreso económico es tan solo una de esas dimensiones. O sea, lo que está pasando en la Argentina, lo que se está agudizando en la Argentina, es el proceso de infantilización de su pobreza. O sea, ¿crecemos nuestra pobreza? Sí, pero la infantilizamos. Por eso yo no me canso de decirlo. Cuando nosotros hablemos de pobreza y queremos imaginar la pobreza, pensemos niños. Totalmente. Si nosotros pensamos niños, no nos vamos a equivocar nunca, porque la pobreza en nuestro país tiene rostro de niño. Y el impacto que tiene lo que está sucediendo ahora sobre esos niños, particularmente en su alimentación, donde en determinado periodo de su vida es irremediable el daño que se hace, tiene consecuencias a futuro que todavía no son incalculables. O sea, por más que en el futuro nosotros quisiésemos poner todo el dinero que tengamos, las decisiones políticas más importantes para remediar lo que está sucediendo ahora, ya no hay forma, porque el daño ya se hizo. Nos estamos yendo. Siempre les pido un deseo, ¿no? Y sobre todo para nuestro país, para la Argentina. ¿Qué desearían? ¿Qué les gustaría convertir en algo posible ya en este momento? Eso que plantea Pablo se resuelve con sensibilidad. Entonces no lo tapas con cemento. Ahí donde el gobernante tiene que tomar una decisión. Sí, es importante la autopista, pero ¿sabe qué? Probablemente esta plata yo la destinaría hoy al tema social, al tema educativo. Probablemente a estos chicos hoy les esté haciendo falta mucho más una plaza, una docente bien paga y una escuela que esté abierta a la tarde también, que probablemente una autopista que te permita llegar más rápido a tu casa. ¿Erika? Sí, justicia. Sí, justicia, porque en la justicia, bueno, salen cosas positivas para todos, unión familiar, que los niños crezcan sanos, pero bueno, justicia en este momento. Gracias. Yo pediría que los niños sean tomados en cuenta para las agendas públicas. Nosotros siempre decimos que los niños es el futuro, pero el futuro empieza hoy. Pues si no, uno creería que, bueno, después lo hago. No, el futuro empieza hoy, y hoy son los niños. Pablo. Yo pediría dos cosas a dos sectores, a quienes nos dirigen, una agenda pública en función de políticas de Estado que se mantengan en los próximos 20 años, independientemente de quién suba, baje de color político, y ahí pongamos las prioridades que necesitamos para un desarrollo. Y a la gente, al común de la gente, cuando hablamos de pobreza, me gusta invertir lo que acabo de decir. Mientras 1 de cada 3 se encuentra en situación de pobreza, 2 de cada 3 también está padeciendo un tipo de insensibilidad social, porque lo que nos sucede al lado, a nosotros. Porque si está al lado también nos sucede a nosotros. Entonces, recrear la sensibilidad social y el involucramiento también nos va a servir. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, dándole el espacio, como siempre lo hacemos, a nuestro artista local cordobés, en este caso un escultor y también dibujante. Fíjense lo que es la escultura de Luciano Carbajo. El título, Haz tu gracia, está hecho en chapa batida y tiene dibujos que también ha traído, que ya los vamos a ver. Uno se llama En su tinta y otro Yegua. Luciano Carbajo nació en Mar del Plata, pero desde temprano que reside en la provincia de Córdoba, donde hoy se está desarrollando como artista.
Sus estudios transcurrieron en la Facultad de Arte y desde el comienzo se inclinó hacia la escultura, principalmente en hierro. Es fantástico lo que hace Luciano, aconsejado por nosotros aquí en Semanario. Pausa, ya venimos.